Saludo cordial. Voy a dar inicio a la presentación de la etapa 5 de la asignatura Proyecto de Grado 1. El título del proyecto de investigación es Evaluación de la pertinencia de la ciencia de datos en el currículo de bachillerato en Colombia, barreras y facilitadores para su implementación. Tenemos aquí una agenda donde podemos visualizar que hay una introducción, un problema, una justificación, unos objetivos propuestos, desarrollo de los objetivos, conclusiones, recomendaciones y la bibliografía destacada. En la introducción damos inicio de la siguiente forma. En el paradigma odierno, la ubicuidad de los datos como materia prima de la cognición y el desarrollo sociotecnológico presenta una aporía fundamental. Nos enfrentamos a una brecha abisal entre la perentoria necesidad de una ciudadanía con pericia en el manejo de datos y la indigencia formativa que impera en los claustros escolares. Este hiato ha sido descrito como asombroso, profundamente preocupante y extremadamente desconcertante. Un contexto donde los encuentros significativos del estudiantado con el análisis de datos son exiguos y la preparación docente en la materia es prácticamente inexistente. La presente investigación se erige, por tanto, sobre la premisa de esta disyuntiva acuciante, la carencia de una propedéutica formal en ciencia de datos dentro del currículo de bachillerato en Colombia. La trascendencia de saturar dicha brecha es medular. Ignorar esta empresa formativa implica consentir una ciudadanía inerme ante la complejidad de los fenómenos contemporáneos, pues es ineludible una actitud crítica que reconozca que tanto la elección de los datos como su análisis están embebidos en contextos históricos y sociales. Las secuelas de esta inacción son deleterias, pues se corre el riesgo de formar individuos que aún manejando instrumentos tecnológicos carezcan de la facultad para la construcción y producción de conocimiento a partir de su uso, quedando al margen de un entendimiento profundo y crítico de su realidad. Se perpetuaría así una alfabetización digital meramente instrumental, más no epistemológica. Frente a este programa, el derrotero para una solución plausible no exige forzosamente la creación de comportamientos estancos en el plan de estudios. Por el contrario, la evidencia sugiere que el quehacer investigativo consustancial a la ciencia de datos puede ser transversal entre cursos y se puede aprender e investigar en cualquier materia. Subyace a esta empresa una facultad medular, el pensamiento computacional, entendido como la destreza para reformular un problema aparentemente difícil en uno que sabemos cómo resolver. La solución, por ende, podría articularse a través de la integración transversal de estas competencias en el tejido curricular existente, transformando la pedagogía de múltiples asignaturas. Este proyecto se abocará a evaluar la pertinencia de dicha integración en Colombia, cartografiando las barreras y los facilitadores para su eventual implementación. El problema: la falta de enseñanza de ciencia de datos y analítica en las instituciones educativas de Colombia. La relevancia e importancia de estudiar ese problema. Abordar este problema es crucial para cerrar la brecha digital y tecnológica del país, fomentar el pensamiento crítico y analítico desde edades tempranas y preparar talento humano competitivo en la era de los datos. Razón o causa por la que ese problema existe actualmente: ausencia de políticas educativas que integran ciencia de datos en niveles escolares, falta de formación docente en estas áreas y desconocimiento institucional sobre su importancia. Consecuencia de no resolver el problema: continuaría la brecha de habilidades digitales, baja empleabilidad futura de los jóvenes y dependencia de talentos externos para enfrentar retos relacionados con la transformación digital. El impacto del problema afecta principalmente a estudiantes de instituciones públicas y rurales, perpetuando desigualdades sociales, económicas y tecnológicas. También limita la capacidad del país de innovar y competir globalmente. Su justificación: la investigación adquiere su valor teórico a responder la necesidad de articular la enseñanza de la ciencia de datos desde la escuela secundaria, aportando un corpus local al debate global sobre aprendizajes tempranos. En este campo, desde una mirada pragmática, ofrece insumos concretos para formuladores de políticas, directivos escolares y docentes al mapear las carencias de alfabetización estadísticas del profesorado y proponer programas de actualización docente adaptados a las realidades colombianas. Este estudio, al identificar obstáculos y catalizadores curriculares,
genera elementos de juicio para diseñar rutas de formación y modelos pedagógicos que integren el pensamiento computacional con los contenidos existentes, sin fragmentar el currículo. Finalmente, su dimensión social radica en el potencial transformador para el estudiante y el sistema educativo. Al cultivar la capacidad de razonar con los datos, se fortalece la participación crítica de los futuros ciudadanos en contextos donde la analítica guía procesos educativos. En conjunto, la justificación subraya la pertinencia teórica, pragmática y social de evaluar la integración de la ciencia de datos en el bachillerato colombiano. Plan de trabajo. Tenemos un objetivo general, que es crear un marco estratégico de lineamientos curriculares y pedagógicos a partir de la evaluación de la pertinencia y el análisis de las barreras y facilitadores existentes para orientar la futura integración de la ciencia de datos en el currículo de bachillerato en Colombia. Objetivos específicos: analizar el estado actual del currículo de bachillerato en Colombia en relación con las competencias en datos y pensamientos computacionales, mediante una revisión documental y al constante con marcos de referencias internacionales para identificar las brechas y oportunidades existentes para la enseñanza de la ciencia de datos. Evaluar las barreras y facilitadores pedagógicos, tecnológicos e institucionales que inciden en la enseñanza de la ciencia de datos a través de la recolección y análisis de la percepción de actores clave del sistema educativo. Analizar la interrelación entre las brechas curriculares identificadas y las barreras y facilitadores evaluados mediante la triangulación de los datos documentales y las percepciones. Producto esperado: guía curricular, un documento estructurado con unidades didácticas, objetivos de aprendizaje y sugerencias de actividades para cada área de conocimiento, incorporando análisis de datos y pensamientos computacionales de forma transversal. Protocolo de formación docente, un programa de capacitación modular para docentes que incluye materiales de autoaprendizaje, talleres presenciales y herramientas de evaluación del proceso en competencias de análisis de datos. Banco de recursos didácticos, repositorios digitales en datasets reales y simulados, guías de uso de software, estadísticas básicas y cursos de estudios contextualizados al entorno colombiano. Recomendaciones de política educativa, un informe dirigido a autoridades y directivos escolares que identifique rutas de implementación escalables y líneas de monitoreo del impacto de los estudiantes. Una bibliografía, la más pertinente que se puede usar en esta, o se pudo recoger para esta presentación. Gracias por la atención prestada.